Muy buenos días, queridos hermanos. Ya estamos miércoles 3 del mes de diciembre, primera semana del tiempo de Adviento. Continuamos pues con la lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Hoy el Señor, con un argumento, con un ejemplo muy sencillo, nos muestra una realidad bastante profunda. La pregunta es muy sencilla, pero muy fuerte. ¿En qué está fundamentada nuestra vida? ¿En dónde está fundamentada nuestra vida? ¿En qué apoyamos? ¿En qué ponemos los cimientos? Lo fundamental de nuestra vida. ¿En qué está basada? Es decir, ¿qué es lo más importante en nuestra vida? Eso muchas veces no está tan claro. Vayamos a la lectura del Santo Evangelio. Escuchemos con atención. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se derrumbó, y su ruina fue grande. Así pues, el Señor nos está dando este ejemplo sencillo, ¿no? El que construye la casa en la arena y la casa en la roca. Parece muy lógico, muy obvio, pareciera que todos nosotros tenemos las cosas muy claras, pero no siempre es así. El Señor nos está diciendo, no solamente que el que me diga Señor, Señor, sino el que hace la voluntad, el que cumple la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Cómo saber que uno está justamente en ese camino y no está haciendo lo que a uno le apetece? Y por lo tanto, al no hacer caso a la palabra, estamos construyendo bajo nuestros criterios, bajo nuestras creencias particulares, y las cosas no van a funcionar. Es decir, y encima nos perdemos la eternidad. Ahora que es tiempo de Navidad, por ejemplo, es fácil darnos cuenta de cómo vivimos la Navidad, unos y otros. Sabemos que las tiendas comerciales ya a partir de, creo que era comienzos de noviembre, que ya nos ponen todos los muñequitos, los adornos de Navidad. ¿Y por qué? Porque quieren que nosotros compremos, que estemos, y nos orienta siempre la corriente, el mundo, a que vivamos una Navidad llena de cosas, llena de que todo está bien, es bueno, pero concentrarnos y fundar todo en eso, que en la música, que en el adorno, que en las luces, que etcétera. Cuando realmente la Navidad es la natividad, es el nacimiento de la segunda persona de la Santísima Trinidad, del Hijo, que asume la fragilidad humana, que se hace hombre, se hace como cualquiera de nosotros, se hace una persona humana, ¿no? Entonces, qué diferente es cuando Él vino. ¿Dónde vino? ¿Cómo vino? Vino en la sencillez más absoluta, en un sitio humilde, en un sitio donde vivían los animales, entre animales. El Señor ha nacido pues, en un pesebre, ¿no? Donde se alimentan los animales, donde está la paja para que se alimente el caballo o la vaca. Allí lo pusieron. Entonces, la sencillez del nacimiento del Señor, pero que implica un amor inmenso, un amor inconmensurable, indescriptible. O sea, nadie puede definir tanto amor. O sea, es un momento de muchísimo amor, es un momento de recordar, de celebrar que más o menos hubo un día en el que vino Dios haciéndose hombre, en una sencillez muy notable, muy notoria, muy evidente, que muchas veces contrasta con los adornos, con la música, con el ruido de una Navidad que ya es comercial. Eso por un lado. Entonces,
estamos poniendo dónde el cimiento, dónde está nuestro fundamento, en pasarlo bien, en la diversión, en el adorno, en el detalle, en lo externo, pero no está en esa reflexión profunda de que el mismísimo Dios se hace hombre y que viene como un bebé para salvarnos a todos, para luego enseñarnos qué es lo que tenemos que hacer para ser felices, para plasmarse después esto en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Evangelio. O sea, hay que meditar sobre eso porque nuestros cimientos tienen que estar ahí, como dice el Señor. No es porque me digan Señor, Señor, ay, sí, Jesucito, qué lindo, yo lo quiero. No, sino es más bien escuchar la palabra y hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo sabe uno cuál es la voluntad de Dios? Cuando uno vive en oración, cuando uno vive con los sacramentos, cuando uno vive la caridad con los hermanos, uno va a saber muy claramente cuál es la voluntad del Señor. Hay otros ejemplos, hay miles de ejemplos cuando uno pone su confianza pues en el trabajo, su confianza pues en la profesión, su confianza y sus cimientos están fundamentados pues en las ciencias, en las matemáticas o en el cálculo, en los planes, los presupuestos, en todos los esfuerzos humanos habidos y por haber, esfuerzos y logros humanos. Pero allí tampoco puede estar el cimiento. El cimiento tiene siempre que estar con Dios porque allí es donde está la roca segura que va a orientar para muy bien todo el resto de actividades. Hay otro ejemplo, por ejemplo, hay señoras que pueden ser muy devotas, pero muy devotas de oración, que hacen retiros pues todas las semanas, que son servidoras para los retiros, que son catequistas, que pueden ser hombres y mujeres que vivimos en la parroquia o vivimos para la parroquia o vivimos para las cosas, y eso está muy bien. Pero sucede que cuando un hijo se enferma y la enfermedad es de repente delicada y la ciencia, los médicos, nadie ya puede decirte cómo se va a curar o no encuentra la solución en la medicina, ¿dónde ponen su confianza muchas veces? Y muchos casos que estoy conociendo, por ejemplo, estas últimas semanas, se lo llevan a un chamán, se lo llevan a un curandero de esos que tienen pactos con el otro lado, pactos con el demonio. O sea, que te ponen santitos en las paredes, pero no es ni ciencia ni la fe. Pero entonces cuando el pivot de la vida, cuando el fundamento de la vida es la salud por la salud, el bienestar por el bienestar, por más bueno que esto sea, ponemos nuestros cimientos y nuestro fundamento en la brujería. Eso ocurre bastante. Podríamos dar miles de ejemplos más en donde ponemos en la práctica, en el hecho real, por eso que el Señor, nuestros cimientos, por eso que el Señor dice, no basta que me digan Señor, Señor, y hacer como para la tribuna, ¿no? Para que todos sepan que eres muy religioso, muy religiosa, que rezas, que tienes retiro, que haces misiones, que como la caridad que haces, y finalmente estás llevando a tu hija, a tu hijo, a un chamán. Si no reflexionamos con esto, nos va a suceder, el Señor nos lo está advirtiendo. Lo que pasa es que tomamos muy a la ligera la palabra del Señor. Las cosas de Dios son exclusivas. Otra señora me decía hace muy poco que como la ciencia tampoco la puede curar, o no puede, como ella quiere en todo caso, ya totalmente, o sea que su hueso sea exactamente como cuando tenía pues 15 años, aunque ella ya tiene 70. Pero bueno, quiere eso. Entonces, como la ciencia no se lo da, y como tanta oración pidiendo tampoco se lo da, entonces pues practica yoga, haciendo posiciones determinadas, con sus mantras, con sus mudras, con sus mandalas, invocando a dioses para nosotros desconocidos, Shiva, es decir, una serie de deidades extrañas que no corresponden a la fe. ¿Dónde está poniendo su cimiento? Pues en religiones diferentes,
en creencias orientales totalmente ajenas y en la mayoría de sus fundamentos contrarias a nuestra fe. Pero como lo primero es que no le duela el huesito, la mano, entonces puede estar perdiendo su vida eterna por ganarse un bienestar físico hoy. Y nos pasaríamos toda la mañana dando ejemplos muy sencillos que nos pasan así a menudo sobre dónde estamos poniendo nuestros cimientos, nuestros fundamentos. Y estamos pasando por ahí todos los días diciendo Señor, Señor, ¿no? Apareciendo como los grandes religiosos y devotos, y a las finales nuestra confianza está en cualquier parte menos en el Señor. A reflexionar esto. El Señor nos está dando una enseñanza muy importante, porque esto es la base. Si es que nosotros decimos una cosa con la boca, pero con nuestros actos y nuestro corazón está en otro lado, no estamos hablando de nada. La enseñanza de hoy es fundamental. ¿Dónde están nuestros cimientos? ¿En dónde construimos nuestras vidas? ¿Cuál es la base? ¿Es el Señor? ¿Es la palabra? ¿Escuchamos al Padre y hacemos su voluntad? ¿Cuál es la voluntad? ¿Estamos en oración, en sacramentos y en caridad auténtica y verdadera? Pero queremos ser felices. Entonces hay que hacer bien la tarea. Que la tarea es muy bonita además. Con las cosas con el Señor no importa la dificultad material. El Señor se encarga de todo. Y finalmente con Él y en Él tiene que estar toda la confianza. Pidámosle al Señor pues que ilumine nuestras mentes y encienda nuestros corazones para que podamos entender la palabra, escucharla y ponerla por obra. Que no es tan fácil. Hay que hacer el intento. Es muy importante. Pidámosle al Señor que nos bendiga, nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Que el Señor permita que el día de mañana también estemos reflexionando un momentito sobre la palabra de Dios.